Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, hoy empezamos la lectura con el Sri Gaurarti de Srila Bhaktivinoda Thakur que dice Yayo, Yayo, Gaura Shander, Aratik Sovam, Yanavita Tavane, Yagamano Lovam. Todas las glorias al hermoso Arti de Gauranga ejecutado en un bosque en las riberas del Yanavi, el Gange, el cual atrae las mentes y corazones de todos. Dakinenitai Shanda Bane Gadarha Nikate Advaita Sinivasa Satradaram. A la derecha de Goranga está la luna Nityananda Prabhu, Nityananda Chandra. A su izquierda está Gadadhar Pandit y a ambos lados están Advaita Prabhu y Srivas Pandita, quien sostiene una sombrilla. Vaisiyashe Gaura Chandra Raknasihasane Artikarana Brahma Atidevadhane. Si Gauranga está sentado en un trono enjollado, Brahma está ejecutando el arti, la adoración o la ceremonia, acompañado por otros semidioses. Narahari Adikori Shamara Dulayam Sanjaya Mukundas Vasu Gosa Adigaya. Narahari Sarakara Thakur y otros, Narahari Sarakara Thakur y otros abanican con la chamara. Y entre muchos otros como Sanjaya Pandit, Mukunda Datta y Vasudeva Ghosh interpretan canciones. Sanka Valle, Ganta Valle, Valle Karatala, Madura Mrindanga Valle para Marasala. El sonido de la caracola, la campana y los címbalos se mezclan con el dulce sonido del tambor mridanga, produciendo la más agradable ambrosía para los oídos. Bahukoti Chandra Nije Vadena Ujala Galadesha Vanamala Kore Valamala. El brillante rostro de Sikoranga conquista el brillo de muchos miles de lunas. La guirnalda de flores que cuelga de su cuello brilla esplendorosamente. Siva Sukha Narada Prema Gada Gadam Bhakati Vinonda Deke Gora Sampadam. Las voces de Siva, Sukadeva Goswami y Naramuni están tremuladas por el amor puro Prem Bhakti. Bhaktivinoda Thakur está contemplando las glorias del señor Goranga. Haribol Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Ahora vamos a leer parte de la biografía de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y estamos en Sri Kshetra Mandala Parikram, 1918. Para celebrar el cuarto aniversario de la desaparición de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada viajó a Puri Dham el 2 de junio de 1918, junto con otros 23 devotos. Antes de ir a Puri Dham, Srila Prabhupada aceptó invitación de Sripad Kunjabihari Vidyabhusana y fue a su residencia en Garibari, Lane, Calcuta, con todos los devotos para tomar prasada por 2 días. Sripada Kunjabihari Prabhu era un muy pobre empleado de oficina de correo. A pesar de ello, preparó una suntuosa fiesta con diferentes platos para Srila Prabhupada y su séquito. Caminó a Puri Dham. Srila Prabhupada
Hace Bhaktivedanta, no, perdón, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur también predicó en diferentes lugares como Suri, Kuamara, etc. Luego fue a Remuna para ver la deidad de Siroshora Gopinath. En una reunión en Valeva dio una conferencia sobre Siksastakam de Mahaprabhu. Yendo a Puri, el humor de separación de Sima Mahaprabhu lo abrumó mucho. Muchos distinguidos oficiales del gobierno y ciudadanos vinieron a escuchar su conferencia y algunos de ellos lo invitaron a exponer la filosofía en sus casas. Después de celebrar la desaparición de Srila Bhaktivinoda Thakur, su padre, con una extensa prédica y Sankirtan en Puri, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati regresó a Calcuta. Por un muy corto tiempo permaneció en la calle Hindú-Británica número 3. Allí daba conferencias y sus discípulos los visitaban a diario. Algunas veces Sipad Kunjabilhari Vidyabhusam cocinaba allí para Srila Prabhupada. Durante agosto y septiembre de 1918, un representante de un grupo de oponentes al Vaishnavismo se presentó ante Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur con 29 preguntas. Él la contestó todas basadas en las escrituras y la lógica, y así silenció a su oponente. Estas preguntas y respuestas fueron publicadas en el artículo llamado La respuesta a las preguntas de los críticos. Posteriormente, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur regresó a Bhaktivavan. Y aquí nos quedamos con la biografía de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y seguimos con el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 2. Capítulo 17, el Señor viaja a Vrindavan. Estamos en el texto 179. Yayo Yayo Si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gora Bhakta Vrinda, Yaya Yaya Pisa no Viajayas, Saita Brahmana, Sanaiya Hare Sanyasi, Anakore Boyana. El Brahmana pertenecía a la comunidad Sanadilla de Brahmanas. Un sanyasi no aceptaría comida de esa clase de Brahmana. Significado. Ya se va Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Los Vaisyas del noreste de India, Bharatavarsha, se dividen en varios grupos. Srila Bhaktivinoda Thakur indica la siguiente división: Agarwala, Kaladwala y Sagwaladas. De entre ellos, los Agarwala se dice que son Vaisyas. De primera clase, mientras que a los Kalawala y Sagwalda se les considera inferiores debido a que sus ocupaciones son más degradantes. Generalmente los Kalawala toman vino y otras sustancias embriagantes. Aunque son Vaisyas, se les considera de clase inferior. Los sacerdotes que guían a los Kalawalas y a los Sanugada reciben el nombre de Brahmana Sanodiyan. Srila Bhaktivinoda Thakur explica que en Bengal la palabra Sawada significa Suvarnavani. La comunidad Suvarnavani de Bengal, que se considera una clase inferior, tiene también sus sacerdotes. Hay poca diferencia entre el Sagwada y los Suvarnavaki. Los Suvarnavaki por lo general son vaqueros que comercian con oro y plata. Banqueros que comercian con oro y plata.
En la parte occidental de India, los agarwal se dedican también a la banca. Esa es la ocupación original de la comunidad Sarvana, Bani y Garbawala. Históricamente, los agarwalas vinieron del interior del país, de la región de Ayodhya. La comunidad Sarvana también vino de Ayodhya. De modo que parecen ser que los Suvarnavani y los Agarwala pertenecen a la misma comunidad. Los brahmanas Sanodiyam eran guía de los Kalavaran y Savada, por eso se les consideraba brahmanas de clase más baja. Y a los sanyasi no se les permitía aceptar limosna o comida de ellos. Sri Chaitanya Mahaprabhu, sin embargo, aceptó el almuerzo cocinado por un brahmana Sanodiyan por el hecho de que pertenecía a la comunidad de Madhavendra Puri. Srila Madhavendra Puri era el maestro espiritual de Iswara Puri, que era el maestro espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, la relación espiritual se establece en el plano espiritual, sin consideraciones de inferioridad o superioridad material. Tatapi puriti ketara vaishnava acharan siyakari staravika kaila angikara. Aunque el brahmana pertenecía a la comunidad sonadilla, Srila Madhavendra Puri vio que se comportaba como un Vaishnava y por ello le aceptó como discípulo. Madhavendra Puri aceptó también los alimentos que comían o cocinaban, perdón. Mahaprabhu Tare Yadi Visab Mahilan Dayankari Se Viprahkahite Lahilan. Por esa razón, sí, Chaitanya Mahaprabhu de muy buena gana pidió al brahmana que cocinara, llevado por su naturaleza humilde. El brahmana dijo lo siguiente: Tamare Biksa Vihab Bhagavaya Se Amara Tumi Sara Nahitomara Dihi Vayadhara. Soy muy afortunado de poder ofrecer comida. Tú eres el Señor Supremo y estás en la posición trascendental, de modo que no estás sujeto a ninguna restricción. Mukha lokakari vekato maranika danan nahitene naparinu se dustera vasharan. Los necios blasfemarán contra ti, pero yo no voy a tolerar la palabra de esos malvados. Significado de hacer Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur señala que el brahmana, pese a no pertenecer a una comunidad superior, reprendía sin temor a los supuestos brahmanas de casta, pues estaba situado en el plano del servicio devocional puro. Hay gente que no ve bien que Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptara a un Vaishnava que pertenece a una casta inferior. Esa gente no entiende que el Mahaprasada es trascendental y por ello en este verso se le califica de Murkam, necios, y Dustan, malvados. El devoto puro tiene el poder de desafiar a esos miembros de las clases altas y sus valientes afirmaciones no deben considerarse orgullosas ni vanidosas. Por el contrario, deben considerársele muy fresco y honesto, y aunque personas así no les gusta adular a los brahmanas de clase alta que pertenecen a la comunidad de no Vaishnava. A una persona así no le gusta adular a los brahmanas de clase alta que pertenece a la comunidad Vaishnava, que no pertenece, a la comunidad Vaishnava. A una persona así no le gusta adular a los brahmanas de clase alta que no pertenece a la comunidad Vaishnava.
Prabhukaje Suti Smiti Yatas Isigana Sabe Eka Mataje Vina Vimana Dharma. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: los Vedas, los Puranas y los grandes sabios eruditos no siempre están de acuerdo entre sí. Es por eso que hay distintos principios religiosos. Significado: hasta que no se llegue a la verdad absoluta no hay posibilidad de acuerdo. Nasan rishi yasyam mata na vimagna. Los grandes eruditos y sabios no son reconocidos como tales y no manifiestan una opinión distinta a los demás eruditos y sabios. En el plano material no hay posibilidad de acuerdo. Por eso hay distintos tipos de sistemas religiosos. Pero la verdad absoluta es una. Y cuando nos situamos en la verdad absoluta, todo desacuerdo desaparece. En ese plano nos situamos en la verdad absoluta, todo desaparece. En ese plano absoluto se puede adorar a la Suprema Personalidad de Dios, como se afirma en el Bhagavad Gita 18:55. Bhakti aman aviyanti yavam yad kasmita tuatam. En el plano absoluto, la deidad adorable es una, y el proceso de adoración también es uno. Ese proceso es Bhakti Yoga, amor y devoción. Si en el mundo hay muchas religiones distintas, es porque no todos están en el plano absoluto del servicio devocional. Como se confirma en el Bhagavad Gita 18:66, Sarva Dharma Parityayaman Ekam Saranam Brayam, la palabra Ekam significa uno, Krishna. En ese plano ya no hay distintos sistemas religiosos. Según el Srimad Bhagavatam 1.1.2, Dharma Prajita Kaitavo Tra. En el plano material los sistemas religiosos son diferentes. El Srimad Bhagavatam los califica desde su mismo comienzo de Dharma Kaitava, religión engañosa. Ninguna de esas religiones en realidad son auténticas. El auténtico sistema religioso es el que nos capacita para ser amantes de la Suprema Personalidad de Dios. En palabras del Srimad Bhagavatam 1.2.6. Sabai punsa parodharmo yato bhakti adoksaye ahaitukiya pratiyata yarmakma suprasidate. La ocupación suprema, Dharma, para toda la humanidad es que aquella mediante la cual los hombres pueden alcanzar el servicio devocional amoroso del Señor trascendental para que satisfaga completamente el ser. Ese servicio devocional debe estar libre de contaminación y ser ininterrumpido. En ese plano no existe otra cosa que el servicio del Señor. La unidad y el acuerdo con los principios pueden darse cuando no existen motivaciones personales. Como cada quien tiene un cuerpo y una mente distintos, se necesitan distintos tipos de religión. Pero cuando nos situamos en el plano espiritual, las diferencias basadas en el cuerpo y la mente dejan de existir. Por consiguiente, en el plano absoluto hay únicamente una religión, el Sanatan Dharma. Dharma apaknaheto saduram vyadvadharam purigo sahira ye acharya sei dharma sahara. El comportamiento del devoto estable, el verdadero propósito de los principios religiosos, el comportamiento de Madhavendra Puri Goswami es la esencia de esos principios religiosos. Significado de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y aquí nos vamos a un significado largo. Dice Srila Prabhupada: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, mi maestro espiritual,
ofrece el siguiente comentario de este pasaje. El sadhu, la persona honesta, recibe el nombre de Mahagyan o Mahatma. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna describe al Mahatma con las siguientes palabras. Mahatmanan tumam parta daiviti prakriti asitam vayanti anamya manaso yatvam bhutadina vyayam. Oh hijos de Prita, aquellos que no están bajo la ilusión, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Están plenamente ocupados en el servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios original e inagotable. Bhagavad Gita 9:13. En el mundo material, los practicantes de las diversas religiones entienden la palabra Mahatma de manera distinta. También las personas mundanas presentan sus diversos puntos de vista. El alma condicionada ocupada en complacer los sentidos reconocen el Mahayana en función de la proporción de la complacencia que ofrece. Por ejemplo, un hombre de negocio puede considerar Mahayana o determinado banquero, o los karmis que deseen el disfrute material pueden considerar Mahayana, o filósofos como Jaimini. Hay muchos yogis que aspiran a controlar los sentidos. Para ellos, Patanjali Rishi es un Mahayana. Para los Yanis son Mahayana, Kapila, el ateo, Bhaksita, Durvasa, Dattatreya y otros filósofos impersonalistas. Los demonios consideran Mahayana a Hiranyakashipu, Hiranyaksa, a Ravana y su hijo Magananda, Ayarasanda, etc. Para los antropólogos materialistas que especulan con la evolución del cuerpo, una persona como Darwin es un Mahayana, conocedor de... Los científicos que están confundidos por la energía externa de Krishna no tienen ninguna relación con la suprema personalidad de Dios. Pero aún así hay quienes les aceptan como Mahayana, grandes conocedores. Del mismo modo, a veces son considerados Mahayana los filósofos, historiadores, literatos, oradores, líderes políticos y sociales. Esos Mahayana reciben el respeto de cierta clase de hombres, de quienes el Srimad Bhagavatam 2.3.19 dice: Swadvi Bharadhotran Karol Saktu Tam Purusa Paksu Nayan Karma Patopetum Yato Rana Gadadgrahaya. Personas que son como perros, cerdos, camellos y asnos alaban a los hombres que nunca escuchan los pasatiempos trascendentales del Señor Krishna, el que libera a todos del mal. Así, en el plano material, líderes que son como animales son adorados por animales. A veces los médicos, los psiquiatras y los asistentes sociales tratan de aliviar el dolor del cuerpo, el sufrimiento y el miedo, pero carecen de conocimiento acerca de la identidad espiritual y no tienen relación con Dios. Aún así, quienes se hallan bajo la influencia de la ilusión les considera Mahayana. Personas que se engañan a sí mismos a veces aceptan líderes o maestros espirituales de una orden sacerdotal nombrados oficialmente conforme al código de la vida material. De este modo, son engañados por el sacerdocio oficial. La gente a veces acepta como Mahayana aquellos que si la Vyasa Vrindavan Das Thakur ha calificado como Danga Vipra, brahmanas impotentes, impostores. Esos impostores imitan la característica de Srila Haridas Thakur y de hecho envidian a Haridas Thakur, el cual sí era un Mahayana. Hacen grandes esfuerzos artificiales, anunciándose como grandes devotos del Señor o como místicos hipnotizadores.
conocedores del arte de la brujería, el hipnotismo y los milagros. A veces la gente considera más allá a demonios como Putana, Trinavarta, Vaksa, Baka Asura, Agasura, Nukasura, Kaliya y Pralambasura. Hay gente que aceptan a los imitadores y adversarios de la Suprema Personalidad como Pondraka, Srigalam, Vasudeva, el maestro espiritual de los demonios, Sukracharya, ateos como Karvaka, el rey Vena, Sugata y Arha. La gente que considera más allá a esos imitadores no tiene fe en el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Es la suprema personalidad de Dios quien debe uno considerar la fuente del conocimiento. En lugar de ello aceptan engañadores ateos que se presentan como encarnaciones de Dios y que engañan con juegos de palabras a los tontos que se encuentran en el mundo material. Infinidades sinvergüenzas de esa caraña son considerados más allá. Quienes carecen de servicio devocional a veces confunden con más allá a personas con motivaciones mundanas. La única motivación debe ser el Krishna Bhakti, la devoción por Krishna, el servicio devocional al Señor. A veces son considerados más allá los trabajadores fruitivos, los áridos filósofos, los no devotos, los yogis místicos y las personas apegadas a la opulencia material, las mujeres y el dinero. Pero en el Srimad Bhagavatam 6.3.25 dice lo siguiente acerca de esos Mahayana no autorizados. Dice, Prayena Veda tan idang namahayoyam devya mohita vativata mayayalam trayayadi kritamati madhupuspitanyam vaitake mahikarmani yayarmanam. En el mundo material, los necios que no conocen el valor del servicio devocional aceptan como Mahayana a karmis trabajadores fruitivos. La inteligencia mundana y los métodos de especulación mental de esos necios se hallan bajo el control de las tres modalidades de la naturaleza material. Por consiguiente, no pueden entender el servicio devocional puro. Se sienten atraídos por las actividades materiales y se convierten en adoradores de la naturaleza material. Así pues, se les conoce como trabajadores fruitivos. Incluso se enredan en actividades materiales, simulando que son actividades espirituales. El Bhagavad Gita define a esas personas con la palabra Veda Vada Rata. Aunque no entienden el verdadero objetivo de los Vedas, se consideran a sí mismos autoridades de los Vedas. Las personas versadas en el conocimiento védico deben saber que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Vedaisha Sarvaham Evam Vedyam 15:15. En el mundo material, una persona puede ser famosa como Karmi Vira, es decir, por tener éxito en las actividades fruitivas, o puede alcanzar un gran éxito en la práctica de deberes religiosos. También puede ser conocido como héroe de la especulación mental, Jnana Vira, o puede ser un renunciante muy famoso. En todo caso, en relación con esto, el Srimad Bhagavatam 3.23.56 ofrece la siguiente opinión. Neha yaskarma dharmayam naviragaya kalpate natirta pada suyahi jivan api mritohisa. Cualquier persona cuyo trabajo no tenga como finalidad elevarla a la vida religiosa, cualquier persona cuya ejecución de rituales religiosos no le eleve a la renunciación, y cualquier persona cuya renunciación no le la lleve al servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, debe considerarse que está muerta
aunque respire. La conclusión es que las actividades piadosas, las actividades fruitivas, los principios religiosos y la renunciación deben, en última instancia, llevar el servicio devocional. Hay distintas clases de procesos para ofrecer servicio devocional. Se puede servir al país, a la gente y a la sociedad, al sistema de Varnasrama Dharma, a los enfermos, a los pobres, a los ricos, a las mujeres, a los semidioses, etc. Todos esos servicios entran en la categoría de complacencia de los sentidos, de disfrute en el mundo material. Es una gran desgracia que la gente se siente en mayor o menor medida atraída por esas actividades materiales y que los líderes de esas actividades sean considerados más allá. Grandes líderes ideales, en realidad, lo único que hacen es desencaminar a la gente, pero el hombre común no puede entender cómo le están desencaminados. Narottam Das Thakur dice: Sadhu Sastra Guru Sakya Site Kariyan Akyan. Debemos aceptar como guía a las palabras de los santos, sadhus, las escrituras y el maestro espiritual. Un sadhu es una gran personalidad como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los sastras son los mandamientos de las escrituras reveladas y el guru, el maestro espiritual, es quien nos confirma los mandamientos de las escrituras. Estos tres factores constituyen el verdadero camino que las grandes personalidades más allá nos han marcado para que avancemos realmente en la vida. Mahayano Yenan Gata Sapantitam. Una persona cubierta por la ilusión no puede entender las cosas correctamente. Por eso, si Chaitanya Mahaprabhu dice: Dharma Stapna Hetan Saduran Vyadvadaram. El comportamiento del devoto es el criterio para todo otro comportamiento. El propósito de Sri Chaitanya Mahaprabhu siguió los principios devocionales y enseñó a otros a seguirlos. Puri Gasarini Dye Sharana Sei Dharma Saram. Sri Chaitanya Mahaprabhu siguió personalmente el comportamiento de un Madhavendra Puri, y aconsejó a otros que siguieran sus principios. Por desgracia, la gente permanece atraída por el cuerpo material desde tiempo inmemorial. Yasyatma bhuta kugna petridas tuke sandikala tradisu bhukma hiyandi yatirta buddhi salile nakartrishi yane aviyasu saeva gokarana. El ser humano que identifica al ser con este cuerpo hecho de tres elementos, que considera que los subproductos del cuerpo son sus familiares, que consideran digna de adoración a la tierra en que nació y que va a los lugares de peregrinaje simplemente para bañarse, en vez de buscar los hombres de conocimiento trascendental, los verdaderos más allá, que allí se encuentran, deben ser considerados como asno o una vaca. Eso está en el Bhagavatam 10, 84, 13. Quienes aceptan la lógica de Gandalika Pravaja y siguen los pasos de la senda de los Mahayana son arrastrados por las olas de Maya. Quienes aceptan la lógica de Gandalika Pravaja y siguen los pasos de los pseudos Mahayana, son arrastrados por las olas de Maya. Bhaktivinoda Thakur por ello nos advierte: Miche Maya Hate Hasha Debe Vasha Dubu Vai Jiva Krishnadas Viswasa Kaile Taara Dukatanai. No te dejes arrastrar por las olas de Maya. Sencillamente entrégate a los pies del loto de Krishna y todas tus miserias terminarán. Aquellos que siguen las costumbres y el comportamiento social se olvidan de seguir la senda trazada por los Mahayana verdaderos.
De ese modo son ofensores a los pies del loto de los Mahayana correctos. A veces piensan que esos Mahayana son muy conservadores o se crea sus propios Mahayana. De ese modo, ignoran los principios del sistema de Paramparam, sucesión discipular, de maestro a discípulo. Esa es una gran desgracia para todos. Cuando alguien no sigue los pasos del verdadero Mahayana, sus planes para alcanzar la felicidad acabará por fracaso. Eso se explica con detalle en un pasaje posterior del Madhya Lila 25, 55, 56 hasta el 58. Ahí se dice: Parankara Isware Hitak Hati Mane Sansa Matang Ape Parang Matare Dane Tate Chayandana Hati Tutuang Hati Jani Mahayanan Hi Kahesei Satyamani. Si Krishna Chaitanya Vani Amitara Dara dijo Cha Kahaye Vastu Sei Ratuasara. La gente es tan desdichada que no aceptan las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios. En lugar de ellos quieren contar con el respaldo de los supuestos Mahayana, de las supuestas autoridades. Tate Haya Dharna Hati Tatuam Nahyani. Siguiendo a los especuladores no podremos comprender la auténtica verdad. Tenemos que seguir los pasos de los Mahayana conforme a la sucesión discipular. Entonces nuestros intentos se verán coronados por el éxito. Si Chaitanya Vani Amitera darán. Todos los que siguen a Sri Chaitanya Mahaprabhu hablan es un insensato. Todos los que Sri Chaitanya Mahaprabhu habla es un incesante flujo de néctar amoroso. Todo el que acepte que sus palabras son la realidad puede entender la esencia de la verdad absoluta. Siguiendo la filosofía Sankhya o el sistema de yoga de Patanjali, nadie puede llegar a comprender la verdad absoluta, pues ni los seguidores de la filosofía Sankhya ni los yogis que siguen a Patanjali aceptan que el Señor Vishnu es la suprema personalidad de Dios. Aquí Prabhupada está hablando del Sankhya falso, porque hay un Kapila Deva falso, hay un Kapila Deva que es la suprema personalidad de Dios. Note Vidut Swanam Gati Hi Vishnu. Las aspiraciones de esas personas no se ven nunca satisfechas. Por ello sucumben a la atracción de las energías externas. Los especuladores mentales pueden tener fama mundial como grandes autoridades, pero en realidad no lo son. Son esos líderes quienes son conservadores y en absoluto liberales. Sin embargo, si predicamos esta filosofía, la gente piensa que los Vaishnavas son demasiado sectarios. Si Chaitanya Mahaprabhu no lo piensa así. Si Madhavendra Puri era un verdadero Mahayana, pero la gente falta de una buena guía no pueden distinguir lo real de lo irreal. Pero la persona que está despierta en el estado de conciencia de Krishna puede entender la verdadera senda de la religión trazada por el Señor y sus devotos puros. Si Madhavendra Puri era un verdadero Mahayana, porque entendía correctamente la verdad absoluta y se comportó como un devoto puro durante toda la vida. Sri Chaitanya Mahaprabhu aprobó el método de Madhavendra Puri. Debido a ello consideró al Brahmana Sanadilla situado en el plano más elevado de la comprensión espiritual, aunque desde el punto de vista material se encontraba en un nivel inferior. El Srimad Bhagavatam 6.3.20 explica que hay 12 Mahayana: Brahma, Narada Muni, Sambhu, los 4 Kumar, Kapila, Manu, Prahlad, Janaka, Bhishma, Bali,
Sukadeva Goswami y llamarás. Para hacer una selección de los Mahayana de Gaudiya Sampradaya tenemos que seguir los pasos de Chaitanya Mahaprabhu y sus representantes. Su más inmediato representante es Sri Swarup Damodar Goswami y los siguientes representantes son los 6 Goswamis de Vrindavan: Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Goswami, Gopalabhata Goswami, Raghunatha Goswami, Jiva Goswami. Un seguidor de Vishnu Sumya fue Siddhar Swami, el más conocido comentarista del Srimad Bhagavatam. Vishnu Swami, también él era un Mahayana. De forma similar, Chandidas, Vidyapati y Yadeva también fueron Mahayana. Ciertamente quien trata de imitar a los Mahayana para ser un maestro espiritual de imitación está muy lejos de seguir los pasos de los Mahayana. A veces la gente no puede entender realmente la forma en que un Mahayana sigue a los demás Mahayana. De ese modo, cometen ofensas y caen del servicio devocional. Nos quedamos aquí con una información súper excelente. Yayo, Sri Chaitanya, Yayo, Nityananda, Yayo, Dvaita Chandra, Yayo, Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol, Go Premanande, Hari Hari Bol.